línea. Le dije que me iba a portar bien, así que me voy a portar bien. Querida Nancy, ¿cómo estás? Un abrazo. Bien, Vicente, muchas gracias. Estaba Saludos a tu explicando, audiencia. gracias, estaba explicándole a la gente que más allá del morbo y más allá del pleito y más allá de que ya te trae fijamente esta corresponsal, que también me ha mencionado a mí, que ha tratado de pues ridiculizar incluso esfuerzos de otros compañeros. O sea, amerita una reflexión importante, Nancy. Y tú has sido precisamente muy reflexiva sobre el panorama del periodismo y de los medios de comunicación. Creo que esa es una pregunta con un comentario que subes ayer a redes sociales. ¿Dónde están sus reportajes? ¿Dónde están sus notas? ¿O cuál es la intención de confrontarse como se confronta con la presidenta, a la que ha llegado a decirle mentirosa, y la presidenta obviamente ha reaccionado? ¿De qué se trata esto, Nancy? Porque estoy seguro que no es esa Nancy Flores de la revista Contralínea o presidenta, pregúntele a Vicente Serrano cómo vive allá en Álamos, en Sonora. Hay algo detrás de eso. ¿Qué reflexionas sobre esto, Nancy? Sí, Vicente, fíjate que desde hace más de un mes empezamos con una serie de reportajes, de publicaciones en la revista Contralínea acerca del momento que vive México, incluso previo a que la presidenta hiciera esta reflexión pública y colectiva en el Monumento a la Revolución a finales de mayo. Yo le pregunté directamente a la presidenta porque este reportaje al que me refiero es sobre una conspiración, una especie de conspiración de grupos de derecha y ultraderecha nacionales e internacionales que en conjunto con dueños de medios de comunicación, con opinadores o como le dice la presidenta, estos comentócratas, con sobre todo intelectuales del viejo régimen, intelectuales orgánicos, como los llamaba el propio López Obrador, junto con empresarios y sobre todo a la cabeza el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, estaban conspirando contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, un gobierno que es legítimamente electo por el pueblo de México en 2024, con más de 36 millones de votos que se expresaron en aquella jornada electoral de junio de 2024. Y en esta conspiración, pues como te decía, hay dueños de medios de comunicación, hay opinadores, hay comunicadores, ¿no? Que yo creo que ya no debemos de llamarlos periodistas, que se han reunido en varias ocasiones con personal de la embajada, directamente con el embajador Ronald Johnson, en un contexto en el cual pues se promueve el injerencismo y el intervencionismo estadounidense, con expresiones ya muy claras de esta intervención, sobre todo en el caso Chihuahua con Maru Campos, que le abrió la puerta a una de las agencias que históricamente ha estado detrás de golpes de Estado duros y blandos en América Latina, pero en general en el mundo. Es muy grave lo que pasó en Chihuahua. Y no solamente pasó en Chihuahua, hay otros gobernadores, sobre todo de oposición, que están en la frontera mexicana, que estarían en esta misma condición de haberle abierto la puerta a la CIA, y lo dijo la propia Maru Campos en una de estas entrevistas que concedió a modo a la prensa que financia a través de la publicidad gubernamental y a través de otras formas de bajar recursos públicos hacia estos comentócratas y hacia esos medios. Ella dijo que junto con otros gobiernos estatales, pues también operaban con los agentes estadounidenses. Entonces, tampoco aquí hay la gran revelación, digamos, porque ella misma lo hizo público. Y es en ese contexto en el cual, pues, parte de sus estrategias de golpe blando y de guerra cognitiva, e incluso ya hay quien lo llaman como guerra neocortical, pues se dan muchos fenómenos que tienen que ver con lo mediático, con el ecosistema mediático, no solo en los medios tradicionales, también en las redes sociales,
algo que ha venido pues también desenmascarando la propia presidenta en dos espacios particulares. Uno de ellos es el detector de mentiras que se da a conocer ahí los miércoles en la mañanera, y el otro también los miércoles es el espacio de derecho de réplica que encabeza la consejera jurídica Luisa María Alcalde. Entonces, este manejo del ecosistema mediático incluye un golpeteo fuerte, directo, hacia la conferencia mañanera. ¿Y por qué les interesa mucho? Pues que esta conferencia ya no tenga presencia o no sea el espacio donde muchos mexicanos y mexicanas se informan, pues precisamente para poder avanzar en sus otras estrategias que van encaminadas primero a un debilitamiento de la autoridad de la presidenta, y después ya a escenarios pues mucho más terribles, que ellos creen que están en un momento de asestar no solo a México, también a Colombia. Ya lo hicieron con Venezuela al secuestrar al presidente Nicolás Maduro, lo están haciendo en Cuba con este genocidio inducido a través del bloqueo energético y digamos el incremento del bloqueo económico. Entonces, en todo eso, Vicente, se inserta la participación de la señora de las becas en esa estrategia de golpe de Estado blando y de guerra cognitiva, porque es mucho más amplio y mucho más estructurado esta forma de operar, sobre todo en el ecosistema mediático. No solo es el uso de bots, no solo es la dispersión de noticias falsas, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Es un cúmulo de estrategias que están operando al mismo tiempo en diferentes niveles, y ahí se incluye, pues sí, una parte de estas tácticas que van contra este espacio de la conferencia matutina y particularmente contra medios independientes, como es el caso de Contralínea. Nosotros ya preveíamos que venía una campaña primero de tratar de desprestigiar nuestra labor. Yo creo que el pueblo que está muy consciente y en toda esta revolución de las conciencias sabe cuál es el trabajo de la revista Contralínea y no va a tener ninguna duda al respecto, pero pues por eso estas frases o estas palabras de la propagandista y cosas así, cuando en realidad nosotros lo que hacemos es periodismo, es tener respeto por las audiencias, es además buscar la verdad, actuar con honestidad, con independencia, con libertad, siempre con responsabilidad social, etcétera, ¿no? Entonces es actuar con ética periodística nada más. Y pues les molesta mucho, sobre todo les molestó esa revelación que hicimos, Vicente, con este reportaje de que están teniendo ya una estrategia de golpe de Estado blando encabezada por el embajador Ronald Johnson, y que parte de esa misma estrategia fue la cena a la cual ya finalmente el embajador estadounidense ya no asistió, pues porque ya estaba muy revelado lo que iba a significar esa cena de la American Society, donde fue toda la oposición para decir que sí estaban de acuerdo en luchar contra el narcotráfico y contra la delincuencia, ¿no? O sea, ¿y quiénes eran? Pues el PRIAN, que se asoció en diferentes momentos estando en el poder público, en el poder ejecutivo, pues se asoció directamente con los cárteles, ¿no? Y yo recordaba también en aquella pregunta que le hice a la presidenta, pues cómo en su momento la Dirección Federal de Seguridad le dio charolas de esta DFS a la plana mayor del cártel Guadalajara. En aquel momento quienes gobernaban pues eran los priistas, y luego con el PAN pues baste recordar que tanto en el gobierno de Vicente Fox como en el gobierno de Felipe Calderón se incrementó el poder de Genaro García Luna. Con Calderón fue incluso secretario de Seguridad Pública
encargado directo supuestamente de la guerra contra el narcotráfico, a la par que era socio del cártel de Sinaloa, y con Vicente Fox pues fue un alto directivo sobre todo de la AFI, pero ya con funciones muy específicas dentro de la seguridad pública. En el caso de Vicente Fox, eso no lo dije en la conferencia, pero lo digo ahora, pues él tuvo referencias de que estaba involucrado Genaro García Luna en temas de corrupción, directamente quien en aquellos primeros años del gobierno de Fox se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública, pues fue Hertz Manero, y él directamente le dijo, le envió documentación a Fox de estos vínculos de corrupción de García Luna, y pues Fox nunca le pareció relevante, ahí lo dejó, lo impulsó a crecer, etcétera. A ver, Nancy, recuerdo cuando nos dimos cuenta del impacto, poco, mucho, que empezó a tener Sin Censura desde Estados Unidos, que le llamó mucho la atención a la gente cuando hablábamos públicamente de chayoteros. Y recuerdo que una de las investigaciones en las que yo me basaba también para decir, bueno, aquí están los chayoteros, fue una investigación tuya, cuando descubriste que Joaquín López Dóriga en su kit de ventas incluía notas editoriales que podrían también publicarse en otros espacios de Radio Fórmula. Me corrige si estoy equivocado, pero más o menos era el esquema, ¿no? Pasamos de los chayoteros, de vender sus plumas o sus silencios, a plumas y voces ya de plano vendidas a intereses extranjeros. Más o menos va así la cosa, Nancy. Totalmente. Totalmente, ¿Sabe? Vicente, porque parte de nuestra investigación todavía no reunimos todas las pruebas, pero parte de nuestra investigación, los indicios que llevamos también tienen que ver con financiamientos directos de agencias estadounidenses a ciertos comunicadores, sobre todo aquellos que llevan primicias de la CIA, ni más ni menos, estarían también recibiendo financiamiento. Y acuérdate que este financiamiento pues no es nuevo, también otra de nuestras investigaciones que causó mucha ámpula, sobre todo en la prensa tradicional y en medios corporativos y en todo este ecosistema de redes sociales impulsadas con bots y trolls, fue lo correspondiente al financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que es esa asociación civil que creó el empresario Claudio X González Guajardo en su disfraz de ciudadano, ¿no? De sociedad civil organizada, que le dicen ellos, pues justamente en un afán de alguna manera suplantar la labor periodística, crea esta asociación civil, empiezan a ganar muchísimos premios a nivel internacional. La Fundación Gabo reconoció en su momento a Claudio X como un mecenas del periodismo de investigación, sin cuestionar, ¿no? O sea, muy, muy raro todo esto que está pasando. Ahora veo que el IPIS, que es este Premio Internacional Latinoamericano de Periodismo de Investigación, también está muy, muy vinculado a la derecha, sobre todo a la Fundación Vargas Llosa. En fin, todos estos son marcos de legitimidad que se les conoce así teóricamente, porque lo que dicen o las referencias que generan es que a estas personas sí les tienen que dar credibilidad per se, ¿no? O sea, no importa lo que hagan, estos son los que valen la pena, y por eso les entregan premios, y quienes entregan los premios alemanes y de todos lados que también tienen repercusión en México, pues al final son las mismas personas y se los entregan a los mismos personajes a pesar del desprestigio que tienen Ah, socialmente, ahora, etcétera. ahora entiendo por qué les dolió tanto que a unos youtuberos les dieran el Premio Nacional de Periodismo en el Club de Periodistas de México. Más allá de lo que uno pensara, de lo que uno opine, pues se pusieron todos locos, ¿no? ¿Cómo van a legitimar lo que están haciendo tal o cual personaje si son unos pinches youtuberos? Recuerdo el caso de Hans, el caso de Pedrero, hace unos meses. Pero fíjate,
es interesantísimo lo que nos... Conste que aquí le prometí, y ayer le prometí también a Nancy, más allá del morbo hay que hacer un análisis chingón, desmenuzar esto, porque también es parte de la misma campaña que buscaba desprestigiar la mañanera con López Obrador, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. O sea, el ejercicio en sí es el que le duele a la derecha, querida Nancy. El ejercicio de rendición de cuentas, de permitirle a medios como Contralínea, ya no solamente a Televisa y a TV Azteca en su momento, ni a Univisión o a Telemundo, las grandes televisoras, sino a Contralínea, al youtubero Serrano, a fulano, a Mengano, estar al mismo nivel para plantear las cosas que nos parecen importantes para nuestras audiencias. Es lo mismo que vivíamos con López Obrador, ahora 2.0, ¿no, Nancy? Sí, está reeditado, pero con muchísima mayor fuerza y con más financiamiento. Y te decía del financiamiento de las agencias estadounidenses, pues la USAID no solo financiaba a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, también financiaba a otros digamos, ejercicios que podrían simular ser periodísticos, etcétera, ¿no? Y por otra parte está el financiamiento de las grandes fortunas a nivel internacional, porque a veces uno pensaría, bueno, la USAID pues sí tuvo este financiamiento para Mexicanos contra la corrupción e la impunidad. Hay una liga directa de Mexicanos contra la corrupción e la impunidad con, por ejemplo, Animal Político, pero no hay una, digamos, traducción económica. Pero en el caso de Animal Político también es otra de las investigaciones que he publicado, pues lo financian las fortunas más grandes del mundo, entre ellas Open Society, que es una fundación creada por el magnate George Soros. Entonces aquí estamos hablando de ese mismo poder económico que al mismo tiempo... Oye, Nancy, y también nosotros en su momento publicamos que Animal Político era parte de los verificadores de qué era verdad y qué no era verdad en redes sociales. O sea, todo un entramado de intereses ahí perverso, ¿no? O sea, los mismos de los mismos, ellos mismos decían que era verdad y que era mentira en Facebook. Por eso tenían tan malos números algunos medios independientes o no tenían el impacto los contenidos, por ejemplo, es un decir, de Contralínea, y veías que otros como Loret, pues andaban por las estrellas con tantas visualizaciones, para que la gente entienda, ¿no? La perversidad de todo esto, Nancy. Sí, porque ese es el famoso algoritmo. También hay que recordar que X, antes de que lo comprara este Elon Musk, que es otro de los financiadores de la ultraderecha, de todas estas expresiones golpistas a nivel internacional, pues X en México estaba controlado por panistas directamente. Entonces sí es como una misma maquinaria y es parte también de lo que ha tratado de visibilizar la presidenta Claudia Sheinbaum ahora que leía parte de la encíclica del Papa León XIV. Es que sí, o sea, son los mismos controlando todo el ecosistema informativo y además con una serie de estrategias adicionales, porque no solo es que el algoritmo en sí privilegie los contenidos de la ultraderecha y contenidos de odio, contenidos racistas, clasistas, todo eso. O sea, eso de por sí existe, pero además le meten un financiamiento multimillonario a las granjas de bots, a los trolls, etcétera. O sea, hay, digamos que todo un andamiaje, Vicente, que es mucho más grande de lo que pensamos y que está mucho más conectado de lo que creemos. Y todo eso va encaminado con un solo objetivo, limitar el derecho humano o incluso anular el derecho humano que tenemos a la democracia, a decidir el gobierno que nos representa. Y esto lo van encaminando a diversas vías, o sea, puede ser como está pasando con Cuba, con un bloqueo inducido para que la gente, pues ya estando en un estado de inanición, pues derroque al gobierno.
O puede ser lo que pasó en Venezuela, donde secuestraron directamente al presidente Nicolás Maduro y presionan terriblemente al gobierno de Delcy, ahorita se me fue Rodríguez. Delcy Rodríguez, perdón, la presidenta actual de Venezuela, la están presionando muchísimo, o lo que está pasando en Colombia con estas elecciones fraudulentas, ¿no? Donde claramente se ve la mano estadounidense, lo que pasó en su momento con Argentina, las presiones que está recibiendo Brasil, todo eso es porque los pueblos están unidos, para demostrar que podemos hacer las cosas distintas al modelo económico neoliberal. Entonces sí, es mucho más grande y más allá, como tú decías, del morbo. Es en realidad una estrategia mucho más orquestada, primero sí para restar voz a estas expresiones independientes, tanto en redes sociales como en la prensa escrita o digital, como es el caso de Contralínea, pero es mucho más allá, o sea, es una mecánica que rebasa el propio ecosistema mediático y más está enfocada en asestar un golpe de Estado virtual, técnico, blando o duro, dependiendo de las condiciones que ellos mismos vayan generando. Y por eso, Vicente, si me permites nada más una reflexión, por eso es tan grave lo que pasó en Chihuahua, porque hay que recordar que la CIA no es la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, esa es la DEA. Que este narcolaboratorio, supuestamente el más grande que se había localizado en México, no lo fueron a desmantelar, que ni siquiera fueron a recoger las drogas, que no hicieron ninguna detención allá, y que finalmente nos enteramos de este operativo violando la soberanía nacional, violando la Constitución y violando la Ley de Seguridad Nacional. Este operativo no fue para eliminar este narcolaboratorio. Entonces aquí la pregunta, me parece una pregunta muy legítima, es: ¿este narcolaboratorio de verdad es un narcolaboratorio o es un montaje de la CIA para operar una intervención mayor en un estado que le abrió la puerta, y no solo le abrió la puerta, sino le dio un piso en un edificio ahí de la Secretaría de Seguridad Estatal? Es muy pertinente que la autoridad mexicana determine exactamente qué estaban haciendo esos agentes de la CIA en México, porque claramente no estaban combatiendo al narcotráfico, Vicente. Voy a dejar dos cosas para escuchar tus reflexiones finales, querida Nancy. Este concepto de asesinato de figura pública, este asesinato de carácter público que se usa mucho en Estados Unidos, creo que es parte de la estrategia. En algún momento yo advertí a algunos compañeros, no recuerdo si a ti, pero decíamos, me lo dijo en algún momento Juan Carlos Monedero: Vicente, vienen con todo y por todos. Y les he dicho a los compañeros que van a querer ir uno por uno. Por eso la insistencia de Reinaide Ramírez contra ti, contra Contralínea, en las mañaneras. Por eso la zarandeada que nos ponen a nosotros en Sin Censura y a tu servidor en redes sociales, en X sobre todo. Y así nos podemos, las demandas en su momento contra algunos otros compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Que quede clarísimo, suena muy fuerte esto, pero así se le llama, el asesinato de la figura pública, para que pierda credibilidad, para que nadie crea en Nancy, para que estos que nos han identificado como los rivales o lo que usted quiera, no existamos, pues. Salgamos dejemos de ser su competencia, dejemos de jugarles la contra en sus narrativas. Y por otro lado, Nancy, debo de decir que con esto de la señora de las becas, creo que no está por demás decir que en momentos en que estamos analizando el impacto
de la perrita de Trump, si bien es cierto, lo tuyo no lleva ninguna grosería, la señora de las becas, pues es una expresión que no se pueden quitar de encima. Creo que cuando escuché la señora de las becas dije, Nancy ya dejó de, qué bueno que no se quedó callada, porque además es muy propia Nancy, muy elegante, siempre lo he dicho, siempre lo he reconocido, pero también de este lado ya no podemos quedarnos callados y tenemos que hablar, mi querida Nancy. Tus reflexiones sobre esto que te pongo sobre la mesa para cerrar, Nancy Flores. Sí, está en disputa, Vicente, y eso es lo que tenemos que tener con mayor claridad. Está en disputa nuestro país. O sea, ¿qué quiere Estados Unidos, particularmente de México, y por qué un ex boina verde y también un ex agente o alto ejecutivo de la CIA en México estaría queriendo organizar o respaldando estas expresiones golpistas de la derecha y la ultraderecha en México e internacionalmente para asestar un golpe contra el pueblo de México? Pues justamente porque detrás de esto hay intereses muy específicos en nuestro petróleo, en nuestro gas, en el litio, en las tierras raras, en los minerales críticos, todo lo que se considera pues riqueza natural. Eso se lo quiere agenciar Estados Unidos, no es algo que estemos revelando aquí el hilo negro de algo oculto, eso es muy público por parte de Estados Unidos. Entonces, en este momento de disputa no podemos aceptar estas expresiones violentas, mentirosas, clasistas, racistas. No podemos aceptar también estas campañas y permanecer, como decía la propia presidenta Sheinbaum, ¿no? Con la cabeza fría. Yo creo que es momento de responder y de responder contundentemente y como lo sabemos hacer aquí con trabajo periodístico y revelando lo que hay detrás de estas estrategias y estas tácticas. Segundo, me decías esto del asesinato de la figura pública o de las personas en específico. Un asesinato público. ¿Qué significa esto? Yo hablaba de los marcos de legitimación, donde, por ejemplo, un 3 veces premio Pulitzer, hay que creerle que AMLO es narcopresidente, porque él lo dice, el caso de Tim Golden. Eso es el marco de legitimación que emplean, pero al mismo tiempo emplean un marco de deslegitimación. Y eso es lo que están aplicando ahorita a toda la comunicación independiente o a quien se oponga a estos planes golpistas, a quien defienda la patria, a quien defienda la democracia, a quien defienda la justicia, la lucha contra la corrupción, y la verdadera lucha contra el narcotráfico, porque ella ponía como ejemplo el caso de Maru Campos y cómo en realidad no fueron a desmantelar ese narcolaboratorio. Entonces, estos marcos de deslegitimación, Vicente, lo que buscan es justamente eso, decir, por una parte, a quién sí le debe creer el pueblo y a quién no le debe creer el pueblo. Entonces, van, insultan, dicen todas estas mentiras en el espacio que más ve la gente, porque algo se queda. Y eso es lo que es mucho más grave, Vicente, porque dentro de toda esta digamos, andanada dentro de estos planteamientos que le hacen a la presidenta Sheinbaum, donde no es una sola idea, son muchas ideas al mismo tiempo en una supuesta sola pregunta, pero en realidad son muchas ideas. Ella no tiene el espacio para contestar cada una de ellas. Primero porque nuestra memoria no retiene todos los temas y eso es muy lógico y muy humano.
no puedes retener todas las ideas que te están lanzando, entonces contestas algunas y otras pues se te pasaron y ya ni modo, pero esas que se te pasaron y ya ni modo son las que se van fijando en el cerebro colectivo. Y esto es la guerra cognitiva, Vicente. Es como cuando, y yo ocupo un ejemplo muy sencillo que me pasó en mi vida cotidiana. Un día fui al súper y la cajera me empezó a hablar, que promociones, no sé qué, pero muchísimo, Vicente. O sea, de verdad me aturdió. Cuando me dio mi cambio, yo estaba tan aturdida de todo lo que me dijo que no tomé un momento para reflexionar si me había entregado bien o no mi cambio, ni siquiera quise ya hacer la suma porque estaba muy aturdida. Y me fui a mi casa, y en mi casa cuando ya llegué, dije, un momentito, creo que me acaban de asaltar en mi cara. Y en efecto, me había robado dinero la cajera de tanto que me aturdió. Y es lo mismo con esto que pasa en la mañanera, aturden, o lo que pasa con los medios tradicionales. Tanto es tan duro y dale con que muertos de todo tipo, ¿no? O sea, muertos por violencia o choques o una moto que ya se estrelló en tal. Tanto están, Vicente, que lo que buscan es aturdir a la sociedad y ahí hace estar el golpe. Entonces, mi reflexión es que tenemos que estar muy alertas. La presidenta lo dijo con mucha claridad a finales de mayo en el Monumento a la Revolución. Tú lo acabas de decir también con mucha claridad. Vienen por todo y por todos. Entonces hay que tener claro eso. La presidenta incluso lo dijo. O sea, primero vienen por unos, luego vienen por otros. En realidad vienen por el país, por sus recursos, por sus playas, pues por todo, Vicente. Y lo hemos visto en otros países, entonces no hay que llegar a eso y hay que comprender que esto es una maquinaria mucho mayor que va más allá de la señora de las becas, que es solamente una de las múltiples expresiones que tiene esta maquinaria golpista. Yo le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que revise la investigación que publican, querida Nancy, sobre la estrategia de la derecha. ¿Por qué no le dices a la gente dónde la pueden encontrar? Y obviamente, la gente que sepa que a pesar de que no nos ve tan seguido, que sepa que cada vez que estamos y nos toca, pues hay solidaridad, hay siempre reconocimiento. Yo, de hecho, en redes escribía que toda mi solidaridad con la que considero la mejor periodista de investigación de México y que también estén al pendiente de lo que están haciendo digitalmente en la revista Contralínea. ¿Por qué no cerramos con las invitaciones, querida Nancy? Sí, pues en www.contralinea.com.mx pueden encontrar todas las investigaciones que ya hemos publicado que tienen que ver con esta estrategia de golpe de Estado blando, guerra cognitiva y también todo lo que corresponde con esta conspiración de la derecha y la ultraderecha contra la presidenta Sheinbaum. Y también les recuerdo que nuestro programa de YouTube es de lunes a viernes a las 10 de la mañana en nuestro canal de Contralínea, también por Facebook en Contralínea, si nos encuentran. Y pues en X, Vicente, yo ahí lo tienes ya publicado. Yo ya casi no estoy tanto en X porque también esto que te decía del aturdimiento ya me supera a veces. Pero bueno, voy a intentar también estar más presente ahí en mi Twitter o en mi cuenta de X, pues justo por esto que te digo, porque es un momento crucial de disputa por nuestra nación y hay que estar en la primera línea en defensa de nuestra patria. Estoy al pendiente de lo que publican. Salúdame por favor a Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Y yo te mando un abrazo. Nos vemos pronto en la mañanera ahí en Palacio Nacional. Un abrazo, Vicente, y un saludo muy afectuoso a tu audiencia. Y pórtate bien, porque si no te puede encontrar en alguna de tus pesadillas la señora de las becas, mi querida Nancy Flores. Un abrazote. Nancy Nos Flores, vemos. corresponsal de la revista Contralínea, hablando con